¿Cómo nos acomodamos para la clase? Ya me voy. Sí, estoy. ¿Hiciste eso? Sí. ¿Qué me quieres decir? ¿A tu verlo? Te voy. Ven como. Muy buenos días. Hola. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Me cae. Ay, sí, no. 8 personas. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos Ok, días. creo que vamos exactamente a ver. Si no estoy mal, quedamos ahí, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Exactamente. Profe, creo que quedamos en el título Teoría sobre inflación No, por 4 eso. puntos. La última ecuación fue esa, ¿verdad? Es porque viene este Sí. título. Sí, sí. Bueno, entonces empezamos. La primera cuestión es, ¿qué determina la inflación? ¿Qué hace que varíe el nivel general de precio? Y ahí el punto, pues, es eminentemente teórico, porque toca explicar qué hace, cuáles son las causas de variación de P. El segundo elemento es por qué cambia ese ritmo de inflación, es decir, por qué cambia la variación del nivel general de precio. Y en la tercera cuestión es qué políticas más de tipo macroeconómico, desde luego, se tienen que implantar para estabilizar tanto la variación como el ritmo del nivel general de precio, del movimiento del nivel general de precio. Entonces, empecemos con el primero, que ¿qué dice la teoría económica con respecto a qué determina la inflación? ¿Qué hace variar la inflación? En primer lugar, pues hay unas teorías de demanda y hay unas teorías de oferta. Y cuando estamos hablando de demanda, aquí se habla de demanda agregada. Y cuando se está hablando de oferta, se habla de oferta agregada. De manera que, desde el punto de vista de la demanda, podemos decir que, desde el punto de vista teórico, pues lo más usado en la argumentación es la emisión monetaria, es la causante de la variación del nivel general de precio. En segundo lugar, y si se quiere, en conexión con el primero, está el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque muchos teóricos presuponen
que cuando hay déficit fiscal, necesariamente se financia con emisión monetaria. Entonces, realmente no es que sea un argumento diferente e independiente del primero, sino derivado del primero. Si hay emisión monetaria, el culpable es el déficit fiscal. Y está un elemento que conecta la parte de la economía externa con la economía interna. Cuando se presenta superávit en cuenta corriente, significa, entre otras cosas, que la demanda externa de un país genera presiones inflacionarias. La demanda del resto del mundo, digamos, copa parte de la actividad productiva de un país, lo que haría que una buena parte de esa producción se fuera hacia el mercado internacional. Al irse al mercado internacional, va a tener un efecto interno que consiste en la variación del nivel general de precio, que vendría a ser la variable que obliga al ajuste interno. Por otro lado, en las teorías de oferta, se va a argumentar por parte de muchos teóricos que cuando hay choques de costos, ya sean por actividad interna o externa, se van a mover los precios, y al moverse los precios de los bienes, se mueve completamente el nivel general de precio. Entonces, estos choques pueden ser internos o externos. El asunto es que esto no cuadraría fácilmente con las teorías que pretenden tener una muy buena microfundamentación. Porque cuando hablamos de choque de costos, estamos hablando que es el productor el que impone precio. Y una teoría, digamos, utilitarista marginalista, va a sostener en sana lógica que el precio de los bienes y servicios dependen de la propensión a pago por parte del consumidor. Luego debería ser la demanda la causal del movimiento de precios de bienes y servicios y no los costos. Entonces, mire usted que si bien algunas teorías pretenden dejar la soberanía del consumidor absolutamente incólume y como la base fundamental de la explicación de los hechos económicos, pues no sacan el tema de lo que en otras teorías se llamaría precio de producción, que no es otra cosa que los costos. Rechazan ese tipo de teorías, pero cuando se vienen al tema agregado, pues resulta que los costos de producción aparecen como elemento fundamental, lo cual contradeciría la parte básica sobre la cual argumentan. Están los choques tecnológicos. Los choques tecnológicos jugarían en dos sentidos. Si es un choque tecnológico para mejorar los temas de producción y productividad y competitividad, pues obviamente reduce costos. Y entonces el choque tecnológico debería conducir a que el nivel general de precio se mueva hacia abajo. Pero la otra perspectiva es que cuando una economía se atrasa desde el punto de vista tecnológico,
y fundamentalmente si tiene unas barreras de entrada al resto del mundo, pues esos costos, en lugar de bajar, aumentan. Y eso llevaría a temas inflacionarios. Y otros van a hacer énfasis en la productividad. Aumentos en la productividad necesariamente tienen que reducir el crecimiento del nivel general de precio. Baja productividad aumenta el nivel de precio. Pocos bienes, alta demanda, debería llevar a procesos inflacionarios por problemas de productividad. Ahora, desde el punto de vista empírico, no teórico, pues es fácil encontrar periodos donde los costos son los que explican la inflación y no necesariamente algunos de los elementos de demanda. Piensen ustedes, por ejemplo, 2020, 2021, el año de pandemia, 2020-21, y luego el primer año de pospandemia, 2022, que la inflación mundial fue fundamentalmente un tema de costos por un motivo más de operación que de producción. Es decir, cuando no operaron los puertos, los containers estaban absolutamente paralizados, pues de inmediato se generó un proceso de inflación global. Para algunos países como el nuestro, además de ese elemento de temas de distribución, pues se le anexa el problema del conflicto ruso-ucraniano, que nos dejó sin muchos insumos para el tema del sector agrícola. Entonces, y si no eran insumos, eran bienes de consumo que no quedaron, que no estaban disponibles en el mercado internacional. Por tanto, pues su importación fue difícil y los precios internos aumentaron. Ahora bien, observe que estamos hablando de precios de bienes, y en la parte empírica, como lo dije en la última sesión, pues no había podido medir directamente el nivel de precio. Entonces, claro, cuando el índice que se utiliza para medir la inflación varía, es porque empíricamente están variando los precios de los bienes y servicios de esa economía. Por tanto, ahí es cuando entran, digamos, de manera mucho más empírica a mirarse estos temas de oferta o temas de demanda. Pero teóricamente, si uno mira con sumo cuidado las posibles causas de la inflación, teóricamente, insisto, va a quedar muy complicado separar unas de otras, porque entre ellas hay interrelaciones. Ahora, eso en términos generales, uno podría hacer un esquema de teorías de la inflación y desde luego, pues la primera que hay que colocar, la más antigua, si se quiere, es la teoría cuantitativa o después de los años 30 del siglo pasado, pues vamos a llamar a esto teoría neocuantitativa. Las teorías keynesianas, no hay una, hay varias, y posiblemente la teoría marxista. La teoría cuantitativa o neocuantitativa necesariamente es una teoría de demanda. Algunas teorías keynesianas son de demanda, otras son de oferta. Y habría que decir, y por eso la coloco aquí, que desde el punto de vista de los desarrollos teóricos de los marxistas, pues introducen
unos aspectos que las otras no los contemplan. El tema de la pugna distributiva, cómo la pugna distributiva puede hacer variar el nivel general de precio, sin desconocer que puedan haber elementos de distribución, de lucha por esa distribución entre los diferentes propietarios de factores productivos. Pues habría que decir entonces que, insisto, sin desconocer ese elemento, nos vamos a centrar aquí en la clase en la teoría cuantitativa y la teoría keynesiana. Entonces empecemos con la neocuantitativa. En la neocuantitativa siempre se hace énfasis en una cosa que debería ser obvia para cualquier economista, y es que la inflación es un fenómeno monetario. Decirlo casi que es un redundante, porque evidentemente, y así tiene que ser, pues obviamente la inflación se manifiesta en un precio nominal, el nivel general de precio, la variación del nivel general de precio, pero por otro lado, pues obviamente en el valor del dinero. Entonces, en mi opinión, pues es absolutamente evidente que la inflación es un fenómeno monetario, casi que no se debería mencionar. Ahora, los neocuantitativistas van a hacer énfasis en que la relación entre el crecimiento de la oferta monetaria y la inflación es una relación directa, y se concentran en demostrar que la causa va del crecimiento de la oferta hacia la variación del nivel general de precio. Esa es la demostración que hay que hacer. Entonces, se parte de un elemento clave, y es que en el corto plazo la velocidad del dinero es estable. Si es estable, es predecible. Ahora, el nivel de precio es nominal, una variable nominal. La oferta monetaria es una variable nominal. Entonces, ¿de dónde se parte para demostrar esa relación directa entre oferta monetaria e inflación? Pues precisamente de la ecuación cuantitativa del dinero. ¿Qué nos dice esa ecuación? Que los saldos monetarios nominales, M, por la velocidad de circulación, tendría que estar relacionado con el nivel de precio por el total de transacciones de la economía. Entonces, ese T que está ahí en esa ecuación, pues es el total de transacciones de la economía. Pero aquí hay que especificar que se está tomando la versión de Cambridge. En la versión de Cambridge, esas no son las transacciones totales en el sentido de que están todos los tipos de transacciones, sino que realmente están las transacciones totales finales. Y a eso se le llama el enfoque de ingreso, porque únicamente se están tomando las transacciones por la compra y venta de bienes y servicios finales. ¿Por qué hay que hacerlo desde el punto de vista de la escuela de Cambridge? Porque si tomamos todas las transacciones, pues obviamente nos tocaría tomar las transacciones intermedias y quedaría alterada completamente o duplicada las transacciones. De ahí que se toman desde la perspectiva de Cambridge únicamente las transacciones finales de bienes y servicios.
Entonces, el nivel de precio por el total de transacciones, ¿qué es desde este punto de vista? Pues obviamente el ingreso nominal. Ahora, observen un detalle de esa ecuación. Esa ecuación la planteo como una identidad. ¿Por qué? Porque desde luego que también es evidente que si hay una transacción de bien final y esa transacción implica un precio nominal, como decíamos la sesión anterior, pues un precio desde esta perspectiva no es otra cosa que la cantidad de dinero por unidad de bien. Entonces, desde luego, si suponemos una economía con un solo bien, pues, y si hacemos una transacción con ese bien, alguien lo tiene, lo vende, el que lo tiene lo produjo y lo produjo para la venta. Entonces, obviamente, la cantidad de dinero que recibe por la venta es la cantidad de dinero exactamente que entrega quien compra. No pueden ser dos cantidades diferentes. Sería absurdo que el oferente o vendedor tenga una cantidad de dinero por el bien diferente a la cantidad de dinero que entrega el comprador. Eso sería absolutamente absurdo. Entonces, obviamente, ese valor central que está ahí, que es P por T, sería el precio por la transacción de ese bien, el único bien de la economía, pues debe ser exactamente igual a la cantidad de dinero que está disponible en la economía. Ahora, como es un bien y hay una cantidad monetaria, un M, y se hace exclusivamente una transacción, pues ¿cuánto fue la velocidad de dinero? En la práctica fue 1. Entonces, desde luego, M sería exactamente idéntico a P por T. Ahora, si hay un solo bien y hay una sola transacción, pues rápido entendemos entonces que desde luego esa transacción debe ser exactamente igual, corrijo, debería ser exactamente idéntica al ingreso nominal. Ahora, podemos empezar a incrementar la cantidad de bienes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues incrementar la cantidad de transacciones de la economía. Pero como es el nivel de precio, no hay varios niveles de precio, sino hay un nivel de precio, un solo P, pues tendríamos N transacciones de la economía por el nivel de precio, lo cual no nos altera, digamos, de manera profunda el argumento de hacerlo o explicarlo más bien con un solo bien, una sola transacción, para demostrar que en efecto, pues la cantidad de transacciones de la economía tienen que ser necesariamente idénticos a la cantidad de dinero de esa economía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No tiene presencial para preguntarnos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay alguien en clase o no hay nadie? Sí, profe, pero no hay preguntas. Cuando pregunte y no me conteste, apago el programa, cierro la transmisión y doy el tema por visto. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Ok. ¿Qué hace la teoría neocuantitativa? Quita la identidad, pone una igualdad. Digamos, esa es una de las críticas que precisamente le hacen los keynesianos clásicos en la polémica entre monetaristas y keynesianos sobre el tema de la ecuación cuantitativa del dinero. Pues que claro que si la presuponen igual, debería plantearse la posibilidad de tener diferentes resultados, pero si la colocan como una identidad, como sugieren muchos de esos keynesianos clásicos,
pues no se debería dar sin un solo valor. Obsérvese que la forma como se plantea la ecuación, matemáticamente se sabe que al lado izquierdo de la igualdad, pues debe estar la variable o las variables dependientes. Y al lado derecho deben estar las independientes. Eso, digámoslo así, es desde el punto de vista matemático, en estricta y lógica matemática. Luego uno, desde el punto de vista matemático, tendría que decir entonces al revés de lo que diría un neocuantitativista, que las variables dependientes son M y no P. ¿Y por qué M es la dependiente? Porque recuerde que se dio, por supuesto, estable y conocida, parametrizada, la velocidad de circulación del dinero. Y se le va a dar otro tratamiento a T, el volumen de transacciones de una economía. Ahora más adelante lo miramos, pero quedarían entonces como variables, M y P. Y tal como se escribe la ecuación, M debería ser dependiente y P independiente. Lo cual sería lo contrario de lo que plantean los neocuantitativistas. ¿En qué sentido? En que desde luego tendríamos que decir, leyendo matemáticamente esa ecuación, que P es la que causaría la variación de M y no al revés. Ellos dicen no, es M el que causa P. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Como P y T se parametrizan, pues y son constantes, pues la variación de una constante es cero. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la variación porcentual de M debe ser igual a la variación porcentual de P. Hasta ahí, nuevamente, la variable dependiente sería M, la variable independiente sería P. Entonces, invierten la igualdad. Un neocuantitativista dice, no, mire, la dependiente es P, la independiente es M, entonces trastoca las tasas de crecimiento para leerla desde el punto de vista matemático. Entonces la siguiente pregunta es obvia. Bueno, ¿por qué P depende de M? ¿Por qué M es independiente? Entonces, tomemos al inverso de la velocidad del dinero, que no es otra cosa que la fracción de la renta monetaria que se mantiene para hacer las transacciones de bienes finales, porque ya les dije, estoy tomando la versión de Cambridge. En este sentido, entonces tenemos que M es igual a el inverso de la velocidad de circulación por P por T. Es decir, el valor monetario de las transacciones. Y eso es igual que es al inverso de la velocidad de circulación del dinero por el ingreso nominal. Entonces, la ecuación evidentemente es de tipo lineal, es decir, las variables relevantes aquí que son M y P tienen una relación nominal, pero como P por T es Y, pues tendríamos que decir también que existe una relación nominal, una relación lineal de carácter nominal entre M y Y, donde Y desde luego es el ingreso nominal. Ahora, eso sucede si y solo si el inverso de la velocidad de circulación del dinero es constante. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Que tenemos un vector de oferta monetaria nominal y tenemos un vector de ingreso. En otras palabras,
lo que se acaba de hacer es coger las dos variables que están al extremo de la ecuación. Porque al fin y al cabo, Y no es otra cosa que P por T. Y recordemos que este no es otra cosa que 1 sobre V. Entonces, desde luego, pues decir M igual a K por Y, P por T, pues es lo mismo que decir que M es igual a K por Y. Cogemos las dos variables, M y Y, y formamos un plano, que es lo que acabo de hacer allí. Entonces observe que ese plano nos dan los puntos M, Y. Al interior de ese plano, formado por los vectores M y Y, tengo un conjunto de puntos M, Y. Ahora, ¿qué decíamos? Decíamos que es una relación lineal. Pues esa relación lineal es esta. Pero esa relación lineal nos indica que existe un ángulo entre el vector de M y la relación lineal que no es otra cosa. Ese ángulo no es otra cosa que la velocidad de circulación del dinero. Como es una constante, pues ese ángulo queda ahí dado. Ahora, observe que es una función lineal con relación positiva, tiene pendiente positiva. Por tanto, si dijésemos que esta fuese la cantidad de dinero en la economía, la oferta monetaria, pues desde luego necesariamente vendría a existir un punto aquí que es equivalente ese punto a un nivel de ingreso nominal, que vendría a ser este punto de acá. Si aumenta en la oferta monetaria, pues desde luego, este sería el incremento de oferta monetaria. Tendríamos un nivel de ingreso superior. Dado este valor de la velocidad de circulación del dinero, que insisto, se trata como constante. ¿Ok? Bueno, se me borró todo. Voy a ponerla así para hacerla más rápido. Si esta es la oferta, pues esta será el ingreso. Si crece la oferta, que supongamos que sea esta, pues también crece el ingreso. De manera que la relación es lineal y es directa. Si sube el uno, sube el otro. Entonces, observe que aquí hay un tema de corto y largo plazo. ¿Me pueden decir si alguien levantó la mano o alguien hizo algo? ¿Alguien tiene una pregunta? Nadie ha levantado la mano. Ya. Ok. Andrés Felipe, tú que fue el primero que contestó, te voy a pedir un favor. Como yo no puedo mirar si los participantes levantan la mano o tienen preguntas, por favor, hágame el favor y me monitorea por ahí si alguien levanta la mano y me avisa, porque pues yo lo único que veo es la presentación. Para poderlos ver, me toca poner la pantalla tal como la están viendo ahora.
Bueno, profe. Bueno, gracias. Entonces, decíamos que el asunto es que cambios en la oferta de dinero pues afectan el ingreso real, es decir, ¿pero qué es el ingreso real? P por T. Entonces vamos a hacer una modificación de T por Q, porque al fin y al cabo, Q es el producto ya final, y T, pues recordemos que corresponde a las transacciones de bienes finales. Entonces, en lugar de poner la variación de T, ponemos la variación de Q, y ese Q es el ingreso real. Entonces, al sacar la variación, para que no se me pierdan, todo lo que hice fue lo siguiente. Teníamos M por B igual a P por T igual al ingreso nominal. Entonces decimos que T es igual a Q, porque tengo las transacciones finales y tengo el producto final. Esto es lo mismo que decir que Q. Luego, entonces, al reemplazar, lo que me quedaría M por V igual a P por Q igual al ingreso nominal. Y tomamos la variación de esta ecuación, y la variación de esa ecuación no es de otra cosa que la que tengo ahí, que son las tasas de crecimiento. Es decir, la variación de M es la tasa de crecimiento de M, la variación de V, pues es la tasa de crecimiento de la velocidad, la variación de P es la tasa de crecimiento, la inflación, en otras palabras, de la tasa de crecimiento de P, y la variación de Q, la tasa de crecimiento de Q. Yo observé que como es un producto, M por B igual a P por Q, es un producto, pues sus variaciones no es otra cosa que la suma de las variaciones de las variables. Ok. Entonces, eso en el corto, esos cambios de esas variables se dan tal cual, pero en el largo plazo, los cambios de la variable real, que ahí no hay sino una, que es Q, desaparece de tal manera que al lado derecho que queda la variación de P. ¿Pero qué es la variación de P? La inflación. En ese sentido, en el lado izquierdo también habría una cuestión de principio, y es que se presupone que la velocidad es constante. Al ser constante, ¿qué nos queda en el lado izquierdo? Pues M, de manera que en el lado derecho nos quedaría la variable que varía en el corto plazo y la variable que en el largo plazo el cambio real desaparece. Es decir, uno esperaría que el segundo factor del lado derecho de la ecuación, dejando V constante, pues en el largo plazo simplemente siga su tendencia de largo plazo y no haya variación. Ahora, ¿eso qué significa lo que acabo de decir? Que la variable real tiende a su tasa natural. Digamos, la tasa natural sería el crecimiento de largo plazo de la economía. Como desaparece, como no en el largo plazo eso desaparece, pues ¿qué nos quedaría? Que la variación del dinero en la economía debe ser igual a la variación del nivel general de precio. Ahora, teóricamente hay que preguntarse cómo la variación de la oferta monetaria es o hace que varíe el nivel de precio. ¿Cómo la tasa de crecimiento del dinero se traduce, se convierte en inflación?
Para entender esa relación causal, teórica, no econométrica, teórica, una cosa es la relación causal teórica y otra cosa es la relación causal estadística. Teóricamente se presupone que todos los agentes en la economía demandan dinero en cantidades óptimas. Es decir, demandan dinero exactamente en la cantidad que desean, que planean tener de dinero. Ni una unidad más, ni una unidad menos. Es decir, nadie quiere tener dinero más allá de lo que considera deseable. Entonces, ¿qué pasa si por algún motivo crece la oferta monetaria? Pero por lo visto en clases anteriores, la oferta monetaria se modifica por varias acciones de agentes que participan en el mercado monetario o agentes que participan en el mercado de crédito. Entonces, supongan, por ejemplo, nosotros sabemos que M es... bueno, un momentico que me cogió otro color que no creo que se vea. Cojamos aquí el negro. Nosotros sabemos que M... un segundo. Que M es igual, yo porque estoy hablando de dinero, E más 1 sobre E más R por B. Entonces, obviamente, por el lado de la fuente, la autoridad monetaria puede inducir un crecimiento de B. Ahora, sabemos que la banca comercial puede inducir un crecimiento del multiplicador. Sin embargo, debemos considerar que este E, que son las tenencias de efectivo en poder del público, pues precisamente harían parte de la demanda de dinero óptima. Entonces, ¿qué variable nos queda allí? Pues nos quedaría la variable R como elemento para modificar, y aquí pues obviamente entra la relación entre las decisiones de la autoridad monetaria y las decisiones de la banca comercial. Entonces, ¿cuál sería, digámoslo así, el culpable de última instancia que nos haga mover la oferta monetaria nominal? Pues en el mercado monetario, es decir, todo lo que esté sucediendo en torno a los elementos de encaje y los componentes de la base monetaria en la fuente. En este sentido, el responsable último del movimiento de la oferta va a ser la autoridad monetaria que tiene control sobre B. En sana lógica, es el último responsable
del movimiento de B y por tanto del movimiento de M. Ahora, ya entendemos que la oferta monetaria se mueve por decisiones de política. Entonces, esa decisión de política la hacen de tal manera que los agentes van a mantener igualmente su demanda de dinero óptima. Entonces, un crecimiento de la oferta, digamos, no tienen información estos agentes que va a existir un movimiento de incremento o disminución de la oferta monetaria y no son capaces de anticipar esos movimientos de oferta. En otras palabras, el lado izquierdo de esa ecuación, ese movimiento no lo pueden capturar, no tienen información los agentes no financieros de la economía. Entonces, como el cambio no se anticipa, pero ellos ya tienen una demanda de dinero óptima o demanda deseada, cuando se incrementa la oferta monetaria, se van a deshacer de los excedentes de dinero que tienen por encima de la demanda óptima. Entonces, ¿cómo se deshacen de eso? Comprando bienes y servicios. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo la teoría ahí? Nos está diciendo que cuando hay un cambio no anticipado de esa oferta monetaria, todo lo que esté por encima de la demanda óptima de dinero por parte de los agentes no financieros se va exactamente a la compra de bienes y servicios, lo que implica un incremento, un traslado de la demanda agregada. Entonces, por eso, esta teoría hace parte de las teorías de demanda. Pero para que esto sea así y no de otra manera, hay dos supuestos fundamentales allí. Uno, que la tercera función del dinero no opera. ¿Qué opera? Pues la primera y la segunda, es decir, la función de unidad de cuenta y la función de medio de pago. Porque si operara la tercera función, entonces ya no tendríamos, o más bien tendríamos que argumentar por qué necesariamente la demanda de dinero se va para la compra de bienes y servicios. Punto 1. Y punto 2. Bueno, del punto 1, pues ya queda absolutamente claro de si estamos hablando de dinero o no, o cuál es el concepto de dinero que tiene en el fondo esta teoría. Y el segundo aspecto aquí tiene que ver con que se presupone que opera de manera perfecta la ley de Walras y la ley de Say. Hay que decir entonces que cuando estamos hablando de la ley de Walras, estamos diciendo que hay N mercados, que el enésimo mercado se presupone que es el mercado de dinero. Punto 1. Punto 2 de este segundo aspecto, que si todos los N menos un mercado están en equilibrio,
el enésimo mercado, que es el monetario, estará en equilibrio. Cuando se dice los n-1 mercado están en equilibrio, no es que todos estén absolutamente en equilibrio. Lo que se está diciendo es que pueden haber unos mercados en desequilibrio, pero esos mercados en desequilibrio se compensan. Es decir, los que tengan un exceso, algunos mercados, es decir, algunos bienes o servicios pueden tener exceso de oferta, lo cual indica que su defecto de demanda es exactamente de las mismas magnitudes, de manera que se compensan. Unos compensan a otros. El primer aspecto, entonces, Profe, una pregunta. sí, No, es que creo que me perdí desde las reglas, desde las implicaciones de las reglas. ¿Pudiera repetir esa parte? las implicaciones de qué, Ana. De la ley de Walras y... Ah, bueno, entonces dije que un segundo aspecto que se presupone aquí que es que se cumple la ley de Walras y la ley de Say. ¿Qué es cumplirse la ley de Walras? Pues digamos que es la ley de Walras. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Walras? Permítame un segundo, la voy a explicar de la siguiente manera. En la economía, a ver un segundo. Ay. Bueno, me va a tocar dejar eso ahí un segundito. En la economía tendríamos 1, 2, 3, n-1 mercados. Es decir, aquí tenemos un X1 cuya oferta debe ser igual a su demanda. Un X2 que podremos suponer que la oferta de 2 es mayor a la demanda de 2. Segundito. Un X2, la demanda. Un X3, que también lo podemos presuponer en equilibrio. Por aquí habrá algún mercado, un X mayor a 3 y menor a n-1, donde la oferta de ese, un segundito que ese X quedó con cualquier cara menos de X, cuya oferta es menor a su demanda. Es un X sub I cualquiera mayor a 3, pero menor a n-1. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Que este mercado compensa a este mercado, ¿de acuerdo? En la misma magnitud.
Y claro, estamos diciendo que x sub n menos 1 es igual a x, está en la oferta, está la demanda, son iguales o están en equilibrio. ¿Hasta ahí la cogió? Andrés. Más o menos, profe, es que se ve bastante borrosa la pantalla, entonces. Ah, bueno, eso ya es otro problema. Por eso no me gusta dictar clases por internet. Si estuviéramos en el salón, pues sería otro el cantar, pero nos dejaron sin salón. Bueno, y está un enésimo mercado. Entonces, ese enésimo mercado es el X N, que tiene una oferta y eso es igual a su demanda. Esto es la ley de Walras. Si los n menos un mercado están en equilibrio, el enésimo mercado están en equilibrio, pero la clave está en el mercado enésimo. ¿Por qué la clave está en el mercado enésimo? Porque este lo van a hacer equivaler al mercado monetario. Pero ojo con el primer aspecto que hablé, que dije, bueno, esa moneda cumple las dos primeras funciones, pero no cumple la tercera. ¿Ok? ¿Esa me la cogió o no me la cogió, Andrés? Sí, profe, ya, entendido. ¿Sí? Entonces, resulta que este es el mercado monetario. Hasta ahí, digamos, la ley de Walras. Todo esto es la denominada ley. ¿Ok? Este es lo primero. Yo dije que habían dos aspectos. Entonces, dije el segundo aspecto, hay una primera parte. Digamos que esta sea esa primera parte. Ley de Walras. Pero viene una segunda parte que es la ley de Say. Entonces, ¿cuál es la implicación de que en la teoría neocuantitativa del dinero, en su explicación sobre la inflación, se cumpla la ley de Walras? Pues que todo el sistema está en equilibrio. ¿Ok? Como los individuos se deshacen del dinero que está por encima de sus demandas óptimas o deseadas, entonces, ¿cuál es la implicación de la ley de Say? La implicación de la ley de Say entonces es que
la variación del exceso de demanda de dinero es igual a 0. Pero para que esto se cumpla, se tuvo que haber cumplido esto. Es decir, se tiene que cumplir al unísono, al mismo tiempo, las dos. ¿Por qué? Porque este está ya en equilibrio. Luego, en ese equilibrio, las demandas de dinero óptimas se cumplen. Como hubo un aumento no anticipado de la oferta, los agentes se hacen de sus excesos de demanda, se deshacen de esto. ¿Cómo se deshacen de esto? Yendo a comprar algunos X, ¿cierto? Algunos XY van a incrementar las demandas de esos XY. Pero como esto está en equilibrio, ¿qué significa? Que tenemos un producto de equilibrio. Pero como hay una demanda que crece al deshacerse de estos excedentes para que estos excedentes sean igual a 0, implica que esto no va a crecer. Entonces, ¿qué va a crecer si aumenta la demanda, el producto permanece constante? Pues lo que va a crecer es el nivel de precio. ¿Ok? ¿Eso quedó claro? Sí, profe. La variación del nivel de precio se da. Ahora, observen un elemento clave. Si no se cumple la tercera función de si no se cumple la tercera función del dinero, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de moneda estamos hablando aquí? ¿Y de qué tipo de precios estamos hablando? ¿De qué tipo de precio estamos hablando aquí? Porque esto se da siempre y cuando este resultado se da porque estamos hablando del precio del bien X sub I con respecto al precio del bien X sub J. ¿Y esto qué es? Esto es precio relativo, esto es precio real. ¿Y de dónde sale esta sub J? Ese es el precio del bien que hace de moneda. ¿Pero qué es lo que realmente tenemos ahí? ¿Moneda? Ahí lo que realmente tenemos es numerario. De manera que, ¿cómo pasar de un numerario, de un equilibrio, de un precio real como este, a un precio nominal como este? Esa es parte del lío teórico que hay ahí. Ahora, en la parte empírica es normal encontrar N estudios sobre la inflación que tratan de demostrar que en efecto los incrementos de la oferta monetaria son los responsables de la inflación y parten de interpretar esta moneda de aquí como si fuera esta moneda que es esta moneda. Entonces, ¿de qué moneda estamos hablando? Estamos hablando de esto. No estamos hablando de esto. Y entonces queda, digamos, un rompimiento entre la ley de Walras y la ley de Say, que los excesos de demanda de dinero son 0. Esto es cierto siempre que esto sea cierto. Pero no estaríamos hablando entonces de P, del nivel de precio, porque usted no me puede pasar de precio relativo a precio real tan fácilmente. No hay una posibilidad de pasar de precio relativo a precio nominal al nivel de precio.
Ese es el problema teórico que hay ahí de fondo. Realmente no estamos hablando de lo que corresponde a dinero, por tanto tenemos que borrar el dinero de acá y entonces estamos hablando realmente de precio real, numerario por este lado, y por este lado tendríamos que estar hablando de numerario, pero no podríamos hablar del nivel de precio. Ese es el problema teórico que muchos empíricos se olvidan o lo desconocen, o se olvidan de adrede, o se olvidan por ignorancia de que estamos hablando de cosas diferentes. ¿Quedó eso claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, siempre y cuando se cumpla esto, digamos, tendríamos que, comillas, la inflación se causaría por que los agentes se deshacen de parte de sus demandas de dinero, pero mire qué clase de dinero estamos hablando. Por tanto, no es correcto asimilar la variación de los precios reales, equilibrarlo, llevarlo a la variación de precio nominal, que es el nivel, más bien no sino el nivel general de precio. Y variación que sabemos que se llama inflación. Entonces, esto se cumpliría si solo si pues se cumplen esos dos elementos que acabo de mencionar. El primer elemento, no estamos hablando de la tercera función del dinero. El segundo elemento, se cumple la ley de Walras y la ley de Say. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, tengo una Cristian, ¿qué me dijiste? Preguntas hasta el momento. No, por favor, trate de cuadrar mejor su micrófono, porque es que no se le escucha. Solo decía que no había preguntas hasta el momento, profe. A ver, ¿cómo hacemos? Porque es que no le entiendo nada. Usted puede mandarle la pregunta a alguien ahí para que, si tiene mejor micrófono, me la repita. Ya vi aquí que no. Ok, listo. No hay preguntas. Bueno. Una pregunta. Sí, Juan Manuel. Como pues la ley de SEI tengo entendido que es para una economía de intercambio, pues donde el dinero únicamente es carruajes, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo se aplica estos supuestos que vienen desde hace tiempo en esta teoría neocuantitativa? Precisamente por eso te digo que no cumple la tercera función y que no estamos hablando de dinero, sino de numerario. Precisamente por eso, esa es la razón, que realmente no hay dinero. Y si no hay dinero, no puedes tú hablar fácilmente de nivel de precio y no está hablando de precio real. Está hablando de agua de panela, pues, para que me entienda. Ok. Y entonces, estos otros mercados monetarios como el de bonos no sirven. Todos estarían en el enésimo mercado. Listo, gracias. Bueno. O algunos meten en los N-1 mercado lo que llaman fondos prestables. Pero cuando tú vas y ves qué significa el concepto fondo prestable, un fondo prestable sería prestar papas, prestar todos en uno, prestar bicicletas, prestar, qué sé yo. No es propiamente el concepto, qué sé yo, de bono en el sentido que lo he explicado. Serían bonos medidos en papas. Ese es famoso, es que esa es la diferencia entre
fondos prestables y fondos financieros. Cuando estoy metido en fondos financieros, como lo expliqué en clases anteriores, pues estoy metido en el sistema financiero. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Bueno, entonces continuemos. Y al continuar, entonces decimos que si sacamos los crecimientos, y esos crecimientos es el logaritmo de las variables y por tanto son las minúsculas. Observe que hace un momento tenía Y mayúscula, pues N es la tasa de crecimiento del Y mayúscula, la tasa de crecimiento del P mayúsculo es este P minúsculo y la tasa de crecimiento de Q, que es la variable real, pues será Q minúsculo. Entonces, si se le quita la tendencia de largo plazo, que es lo que se llama el nivel natural de la variable, entonces, ¿cuál es la variable que tiene aquí su nivel natural? La real, la variable real. ¿Y cuál es la variable real? Q. Luego es el crecimiento de largo plazo de Q. Entonces, quitémosle a esa ecuación el Q de largo plazo, la tasa de crecimiento del producto de largo plazo. Al quitarla en ambos lados de la ecuación, pues no he alterado la ecuación. Entonces, vamos a llamar Y tilde a esa diferencia entre el ingreso en la tasa de crecimiento del ingreso nominal y la tasa de crecimiento del producto real de largo plazo. Y vamos a llamar Q tilde, la diferencia entre el corto y largo plazo del crecimiento de Q. Entonces, al crecimiento de corto plazo, le quito el crecimiento de largo plazo. Entonces, ¿qué tengo ahí? Pues las desviaciones del producto de su tendencia. Pues si Q es mayor que Q asterisco, pues el crecimiento de corto es mayor que la tendencia. Si Q es menor a Q asterisco, pues tenemos que está por debajo, es negativo con respecto a la tendencia de largo plazo. Entonces reemplacemos este Y menos Q asterisco acá y tendríamos en este lado esto es esto y eso no es otra cosa que Y. Entonces aquí vamos a reemplazar Y tilde y aquí vamos a reemplazar por Q tilde. ¿Ok? Eso es todo lo que vamos a hacer. Y ahí lo tenemos. Entonces resulta que Y, que son las diferencias de las tasas de crecimiento del ingreso y del producto con respecto a la tendencia de largo plazo del producto, y con esta ecuacioncita, entonces vamos a poder operar con la ley de Okum. ¿Qué nos dice la ley de Okum? Que obviamente la tasa de desempleo tiene una relación inversa con la tasa de crecimiento económico, o lo que es lo mismo, que el nivel de empleo tiene una relación directa con el crecimiento económico. Entonces, U, que es la tasa de desempleo en el momento T, ¿qué es? La tasa de desempleo del periodo anterior menos el crecimiento de largo plazo del producto real por un coeficiente que es 1 sobre A.
donde A, pues obviamente es el coeficiente. Lo que pasa es que ese es el inverso del coeficiente. Mandemos hacia el lado izquierdo la tasa de desempleo del periodo anterior. Entonces, ¿qué tenemos? Que los puntos porcentuales de variación, es decir, yo tengo el 10% de tasa de desempleo hoy, pero ayer tenía un 9%, entonces ¿cuánto tengo? Tengo 10 menos 1, un punto porcentual adicional de desempleo. Eso sería el lado izquierdo de esa ecuación. ¿A qué es ese punto adicional de desempleo? Pues a el inverso del coeficiente de la relación entre desempleo y producto por la tendencia de largo plazo del producto. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta tasa de desempleo, como esta es es una constante porque es un coeficiente, pues va a depender de qué esté pasando con esa tasa de desempleo a largo plazo. Reordenemos la ecuación. Ahora, al reordenar esa ecuación, multipliquemos por menos 1 a ambos lados y mandemos el A al lado derecho. Entonces, lo que estamos diciendo es que el crecimiento, ojo, tiene una relación con el comportamiento del mercado laboral, comportamiento que se recoge en su tasa de desempleo. Pero como ahí tenemos la diferencia de dos tasas de desempleo, la presente y la pasada, pues lo que tenemos es que ese producto, ese crecimiento del producto de largo plazo, pues va a depender de cuál es la cantidad de puntos porcentuales que aumentan o disminuyen en la tasa de desempleo. Pero no en la misma magnitud. ¿Por qué? Porque está premultiplicado por el coeficiente A. Entonces, esto va a depender también de cuánto es A. Entonces, veamos que nosotros sabemos que Y tilde es la inflación más el crecimiento de largo plazo. Pero ya sabemos cuánto es el crecimiento de largo plazo. Entonces lo reemplazamos. Al reemplazarlo, observe que involucramos el comportamiento del mercado laboral. Ahora, despejemos P. Entonces resulta que la inflación viene a ser igual a una relación de carácter lineal. Qué pena, profe. Sí, dime. Porque de la primera a la segunda deja de ser una identidad y ahora solo es una igualdad. Ah, porque resulta que arriba por definición, recuerde que lo puse así por definición, es una definición. A ver, por aquí está. Mírela acá. Aquí está. Es una definición. ¿Sí? ¿Esto qué es? Esto es, a ver, pongámoslo de esta manera. ¿Esto qué es? Esto es Y tilde idéntico a P. ¿Y esto qué es? Q tilde más Q tilde. Entonces reemplazamos aquí y tal cual es una identidad, es una definición, pero al reemplazar resulta que observe que cuando introducimos la ley de Okun no es una identidad, es una igualdad. Entonces pueden dar diferentes valores. ¿Ok? Sí, señor, muchas gracias. ¿Sí? Aquí miren acá.
Aquí al final es una igualdad, no una identidad. Entonces, aquí, al reemplazar la identidad, esto puede tomar diferentes valores. La segundo componente del lado derecho de la ecuación puede tomar diferentes valores. Y por tanto me da valores diferentes al lado en el y tilde. Ahora, A puede tomar muchos valores. Una vez lo toma, se vuelve una constante, porque es un parámetro. Pero puede ser el parámetro igual a 0.5, pero puede ser igual a 10,8, o qué sé yo, a 1/3, cualquier cosa. ¿Ok? Pero una vez toma uno de esos valores, ya queda constante. Entonces aquí decíamos que despejamos la inflación. Y la inflación, pues, ¿qué es? La variación del ingreso nominal descontada la variación del producto de su tendencia de largo plazo, más el resultado del mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Al lado derecho no tenemos otra cosa que pues la demanda agregada. La demanda agregada. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la demanda agregada genera efectos sobre la producción que hacen que se desvíe de su tendencia de largo plazo. ¿Por qué? Pongámosla de otra manera para que entendamos. Porque tenemos, voy a ponerla aquí y la voy a poner en rojo. Entonces, ¿aquí qué tengo? Que esto es Y menos Q asterisco. ¿Ok? Más A por esa diferencia en las tasas de desempleo. Es decir, lo que hay entre paréntesis no es otra cosa que los puntos porcentuales adicionales o menores en materia de desempleo. Y recordemos que en la ecuación de la clase anterior, la última ecuación, era la brecha de producto. Aquí hay una especie, no de brecha de producto exactamente, bueno, sino de una manera aproximada. ¿Por qué? Porque esta es una variable nominal, la tasa de crecimiento de una variable nominal menos la tasa de crecimiento de una variable real. Yo puedo restar dos tasas de crecimiento, pero cuidado que una es nominal y la otra es real. Entonces, ¿cuánto se desvía de lo real de la tendencia del producto? Entonces estamos hablando por eso de la producción, que es el Q asterisco, pero en el largo plazo. Entonces, claro, si hay más cantidad de empleo, debe haber menos una tasa de desempleo menor. Pero si hay más empleo, ¿qué significa? Mayor demanda. Ok. Un momentico, borramos esto. Ok, entonces cuando hay excesos de demanda es cuando crece el nivel de precio. De la siguiente manera, nosotros sabemos es esto. Sabemos que en teoría cuantitativa es una igualdad y a esa igualdad le sacamos las tasas de crecimiento. Entonces M tilde pues viene siendo la tasa de crecimiento de el dinero descontándole la tendencia del producto real de largo plazo. V, que es la tasa de crecimiento de la velocidad de circulación del dinero. En consecuencia, cuando despejamos, hace un momento decíamos que era P igual a Y tilde más A
por la diferencia de las tasas de desempleo. Pero acabamos de mostrar aquí en esta ecuación que la diferencia del crecimiento del ingreso menos el crecimiento del producto a largo plazo es M por U más V, la tasa de crecimiento del dinero descontado la tendencia a largo plazo del producto y la velocidad, el crecimiento de la velocidad. Pero recordemos que vimos que el crecimiento de la velocidad era constante. Luego el crecimiento debe ser cero. Es decir, este V necesariamente tiene que ser cero. Entonces, la inflación que es este P, ¿de qué va a depender? De la oferta monetaria. ¿Por qué? Por lo siguiente. En primer lugar, sabemos que la oferta monetaria tiene que ser la variación de la oferta monetaria, M, es el crecimiento del ingreso nominal más la inflación. De manera que P debe ser igual a P asterisco menos el resultado del mercado laboral. Pero por curva de Phillips, ¿qué es lo que tenemos? Que el desempleo, la tasa de desempleo actual, menos su tendencia de largo plazo, la tasa de desempleo natural, pues, debe ser igual a un coeficiente B de la diferencia de la variación de corto y largo, es decir, la brecha, pero en producto real. Entonces, observe que este paréntesis de acá es el de atrás. A ver. Este de acá es este de acá. ¿Sí? Porque es UT menos mu menos la tendencia de largo plazo en la tasa de desempleo o la tasa natural, pues. Entonces, pues obviamente, entonces, ¿qué tenemos? Que esto de acá, ¿qué es? Este de acá. Reemplazamos la notación para quitarle ese paréntesis y entonces vamos a llegar a lo siguiente. Aquí. Que en el proceso inflacionario, en este, ¿esto qué sería? Esto sería igual, la inflación es igual a la inflación descontándole el largo plazo del producto menos V por la tendencia al crecimiento de largo plazo. Entonces, obviamente, para que la inflación fuese cero, y con curva de Phillips, esta diferencia, dado esto que es un parámetro, debe ser exactamente igual a este resultado, a que la diferencia de las tasas de desempleo de corto y de largo tenga la misma magnitud, por tanto, el diferencial de la inflación con respecto al producto de largo plazo. Entonces,
esa sería la alternativa de que una inflación fuera cero, que esas dos magnitudes fueran iguales. El lío es que eso sea igual. Ahora, ¿por qué no va a ser necesariamente igual? Porque pueden haber presiones que hacen que el producto de corto se desvíe bastante del producto de largo plazo. ¿Sí? Del producto de largo plazo. Entonces, esta diferencia entre el corto y el largo plazo me genera, esas diferencias de crecimientos, me genera que el corto esté por encima, esté por debajo del largo plazo, por tanto la tasa de desempleo esté también variando, porque al fin y al cabo la tasa de desempleo depende por ley de Ockham del crecimiento económico. Pueden haber efectos de demanda que me lleven a que la inflación varíe en términos positivos o negativos, es decir, que haya más inflación o que haya menos inflación. La pregunta es, bueno, y entonces, ¿la parte monetaria dónde está? Ah, bueno, porque la desviación de las demandas de la demanda y por tanto este diferencial entre el corto y el largo se genera por cuestiones estrictamente monetarias. Profe, qué pena. No entendí la implicación de la diferencia entre el producto de corto y largo plazo y cómo afecta la inflación. Me perdí en esa parte. Porque si en el corto es mayor que el largo, ¿qué está diciendo? Que en el corto plazo, digamos, hay un efecto crecimiento, estamos hablando de tasas de crecimiento, la diferencial de tasas de crecimiento, se está creciendo mucho la economía, se está alejando de su tendencia de largo plazo, lo cual implica, porque Y es la tasa de crecimiento del ingreso nominal, pero esa tasa de crecimiento del ingreso nominal es equivalente a ¿qué? Al crecimiento de la demanda agregada. Entonces hay un crecimiento de demanda agregada que se va distanciando del crecimiento de largo plazo de la economía y genera presión inflacionaria. Si bien reduce la tasa de desempleo de corto, genera presión inflacionaria. Ok, profe, entendí. Ok. Bueno, eso con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿por qué cambia el ritmo de la inflación? Es decir, ¿por qué hay una segunda derivada? Es decir, la primera derivada es la tasa de crecimiento. La segunda derivada es la velocidad de la inflación. Entonces, ¿por qué cambia el ritmo de inflación? Un elemento que las teorías normalmente introducen, los planteamientos modernos, es decir, desde los 80 para acá, los últimos 45 años, es el tema de expectativas de los agentes. Las expectativas pueden anticipar los procesos inflacionarios, lo que hace que se acelere. Esa es una explicación. La otra explicación tiene que ver con los choques económicos, pero los choques económicos pueden ser permanentes o transitorios. Entonces, si son permanentes, lo que hacen es acelerar el proceso inflacionario. Ahora, el peor cóctel es unas expectativas que anticipen choques y que generen crecimientos inflacionarios por expectativas, pero además los choques sean permanentes. Pues es un cóctel bastante peligroso y ese es uno de los aspectos que se tiene en cuenta cuando se analizan procesos hiperinflacionarios. Ahora, otro elemento que llevaría a aceleramientos de la inflación tiene que ver, por ejemplo, con los contratos laborales. Pero observen que aquí, cuando estamos hablando de contratos laborales, no estamos en teorías de demanda, estamos en teorías de oferta. Entonces, si los productores tienen expectativas sobre cómo van a ser los contratos laborales inmediatamente futuros
y quieren anticiparse a posibles incrementos laborales, pues de entrada ajustan el conjunto de precios, lo cual generaría inflación. Y la tercera cuestión es, y bueno, ¿y cuáles son las políticas de estabilización que se han planteado? En general podemos separar entre políticas ortodoxas y políticas heterodoxas. En las ortodoxas, pues lo primero que se dice es, mire, ante un proceso inflacionario, usted lo que tiene que hacer es un ajuste fiscal. ¿Qué es un ajuste fiscal ortodoxo? Disminuya gasto e incremente impuestos. Pero la reducción de gasto tiene que ser mayor al incremento impositivo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que por un lado, disminuye el ingreso disponible de los agentes no financieros, excluido el gobierno, y con el gobierno lo que hace es disminuirle su presión de demanda agregada, porque le disminuye el gasto. Entonces, de entrada, con el solo gasto, ya tiene un efecto de demanda agregada hacia abajo. Y eso debe acompañarlo al mismo tiempo con una reducción de la oferta monetaria nominal. Entonces, hay política fiscal y política monetaria jugando par y paso, y entra la tercera política también a jugar al mismo tiempo, y es, si hay un tipo de cambio flexible, pues debe promover una devaluación de la moneda nacional o utilizar la tasa de cambio nominal como ancla, para lo cual requiere cambiar de régimen cambiario. Si lo tiene flexible, llevarlo a fijo. Si es fijo, anclarlo a la moneda del país que tenga menor inflación. En las heterodoxas se habla de políticas de ingresos y salarios. Claro, el salario es un ingreso, pero acompañado también de un ajuste fiscal que tiene otro sentido frente al ortodoxo, y tiene otro sentido porque aquí se habla de etapas. Entonces, en la primera etapa, cuando se habla de políticas de ingreso, es controle precios para que no deterioren los ingresos y haga una restricción de gasto público. Normalmente se sugiere que sea gasto público diferente al denominado gasto social. No siempre se dice, pero normalmente se sugiere. Una vez hace control de precios, hace ajuste fiscal en términos ya no de gasto, porque ya lo hizo en la primera etapa. Lo hace en términos impositivos, y ese crecimiento de imposición se le sugiere al gobierno que lo haga para los sectores de alto ingreso, es decir, está pegado a una política de ingresos tratando de proteger a las personas de menores ingresos. Y al hacer ese ajuste fiscal, también lo que suelta el elemento que había hecho en la primera etapa. ¿Cuál? El de control de precios. Entonces ya libera precios. En este sentido, digamos, se le da prioridad a mantener el ingreso personal de los individuos de menores ingresos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que, por un lado, cuando usted hace control de precios, puede generar una cosa que se llama
inflación reprimida. Claro, usted hoy hace control de precios y durante un periodo lo mantiene y la inflación deja de crecer, posiblemente se reduzca, pero quienes han perdido, de inmediato apenas usted libera los precios, aceleran el crecimiento de sus precios para tratar de recuperar lo perdido en la primera etapa. Y entonces esa inflación reprimida se suelta y vuelve a espirales de inflación. Entonces, digamos que habría que tratar de solucionar el tema de control de precios. Ahora, si no hace control de precios porque genera inflación reprimida, pues la política heterodoxa termina siendo muy parecida a la ortodoxa, porque tendría que hacer únicamente restricción de gasto público y ajuste fiscal en materia impositiva. No tendría mucho más, digamos, instrumento ahí. ¿Qué quedaría? ¿Qué lo haría ortodoxa? Entonces, una restricción de gasto con un ajuste fiscal en segunda etapa. Que obsérvese que en la heterodoxia no se utiliza la política monetaria ni la política cambiaria. En cambio, en la ortodoxia sí. Ahora, en toda heterodoxia posible que hay, no se utiliza la política monetaria. No, claro que sí, hay algunas teorías ortodoxas que dicen sí, claro, y hay que tener cierto tipo de control de el crecimiento de la oferta monetaria. Lo que pasa es que un heterodoxo va a sostener es que la política monetaria es endógena al tema económico y no exógena como se plantea desde el punto de vista ortodoxo. Entonces, por eso no son muy propensos a meter el tema de la política monetaria como un elemento central de una política de estabilización de la inflación a nivel macroeconómico. Y entramos al último tema de del asunto monetario. Se llama señoraje e inflación. ¿Qué es el señoraje? El Estado, desde el siglo IX, antes de nuestra era, pues se abroga la potestad de garantizar el valor de la moneda desde el siglo VIII antes de nuestra era hasta el siglo XIX, principios del XX de nuestra era. Entonces estamos hablando de 19, 9, 18, de 28 siglos donde el Estado fundamentalmente garantiza es el valor de la moneda. ¿Por qué? Porque dice, si usted quiere emitir moneda, pues yo pongo el sello y garantizo el valor y por eso yo cobro. Entonces es un cobro que hace el Estado por la emisión de moneda. Ya a partir de principios del siglo pasado, hace ya en la práctica un siglo, 10 años, pues no tan solo dice yo acuño la moneda, sino que yo soy el único emisor primario de dinero. Entonces, de dinero de alto poder expansivo. Entonces, ya el señoraje cambia de contenido y entonces decimos que es lo que se apropia porque es el que expande la base monetaria. ¿Por dónde? Por la fuente de la base. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el señoraje es el crecimiento real de la base monetaria. El B con una bolita encima significa el crecimiento de esa base. Y el P, pues ya sabemos el nivel de precio. Entonces nos queda el señoraje, el crecimiento real de la base monetaria. Ahora,
Pero nosotros sabemos que esa base pues va a crecer por decisiones de política monetaria y ese crecimiento real lo vamos a llamar psi y los saldos reales los vamos a llamar M minúscula, pero ojo que estos son los saldos reales, la oferta real de dinero. Y observe que se la llamo también M minúscula, pero para que no confundirla ni con el multiplicador, sea cual sea, porque expliqué varios. No sé qué color esté saliendo allá, pero es color fucsia. Es un M minúsculo color fucsia. Son los saldos reales en un momento determinado en la economía. Entonces, ¿qué sería el señoraje? Sería phi por la tasa de crecimiento de los saldos reales. Eso sería el señoraje. Pero veamos lo siguiente. El señoraje, a su vez, ¿qué es? Phi por, aquí para explicarme, phi, este phi que es la ecuación 2, esa base, en términos de teoría cuantitativa, el crecimiento de esa base monetaria implica un proceso inflacionario. Entonces, por ello, el señoraje sería el crecimiento de la base, de la oferta de la oferta de dinero, los saldos reales, más la inflación por el crecimiento de la oferta, el crecimiento no, los saldos reales de la economía. Es decir, esto viene, ese segundo factor, en ese segundo factor, pi por m, ¿qué es? Pi sería el porcentaje de lo que cobra el Estado con respecto a, digamos, el saldo de todo el dinero en la economía. A eso que es un nivel eso me da una variable en nivel. Hay que sumarle el crecimiento de esa variable. Y eso viene a ser el total del señoraje. Pero veamos otra cosa a partir de esta ecuación. Existe otro concepto que es el impuesto a inflación. ¿Y qué es el impuesto a inflación? Pues un impuesto que recauda alguien. De momento digamos que es el Estado, pero vamos a demostrar que no es tan solo el Estado. Y entonces, ¿cuánto recauda? Pues dígame cuánto valor pierde el dinero que usted mismo emitió. Y entonces yo sé cuánto recaudas tú. Y entonces, en este sentido, estamos diciendo que el impuesto a inflación y su pi es que es la inflación por los saldos reales. Entonces, ¿qué es pi en este caso? La tasa impositiva. ¿Y m qué es? La base imponible de ese impuesto. Ahora, pero también puede ser, sí, otra forma de presentar el problema, es decir, que el impuesto a inflación es el crecimiento real de la oferta monetaria. Pero nosotros podemos multiplicar esa ecuación 6 por 1 y al multiplicarla por la unidad es lo que estoy haciendo ahí, m sobre m, eso da igual a 1. Y no queda alterada la ecuación 6. Pero yo sé por aritmética que
delta M por M es igual a M por delta M y P por M en el denominador, pues es igual a M por P. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. No queda alterada la ecuación, pero le damos otra interpretación. ¿Por qué? Porque resulta que ¿esto qué es? Esto es la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. ¿Por qué? ¿Y esto qué es? Y lo otro es M fucsia. Que sería esto. Entonces, en este sentido podemos hacer otra jugadita aquí. Jugadita en el buen término de la palabra, porque en Colombia tiene cierto tipo de connotaciones. Entonces vamos a decir que pi, por teoría neocuantitativa del dinero, pues debe ser igual la inflación debe ser igual al crecimiento del dinero nominal. Si reemplazamos en la ecuación anterior, ¿qué nos tenemos? Que el impuesto de inflación es pi por los saldos reales. ¿Pero qué es M? M sabemos que es 1 más M por B. Recuerden que por allá en una clase anterior dije que otra forma de introducir el multiplicador para obtener la oferta era 1 más M y que la iba a utilizar posteriormente. Bueno, pues aquí la estoy utilizando. Si reemplazamos, tenemos esto. Y a su vez, podemos separar, porque yo tengo en arriba dos componentes en el numerador y tengo en el denominador P. Yo puedo separar eso. Es decir, podemos hacer esto. ¿Qué nos dice esta ecuación? Entonces veamos lo siguiente, porque si la reemplazamos en automático, un momentico antes de un segundo elemento, saquemos el primero lo siguiente. Esto es la parte del impuesto que recolecta el Estado y esta es la parte del impuesto que recolecta el sistema bancario, porque el sistema bancario tiene influencia vía el crédito sobre esta variable. Entonces, desde luego, el impuesto realmente no lo recoge únicamente el Estado, sino lo recoge el Estado y la banca comercial. Y antes de continuar, pues esto también me da pie para decirle que los que van a nacer alguna vez en su vida codirectores o directores de la política monetaria de un país, cualquiera que sea, pues deben ser muy cuidadosos porque estamos diciendo que la mayoría de este impuesto lo pagan las personas más pobres, porque la riqueza de estas personas fundamentalmente está en términos de dinero. Los más ricos tienen activos no financieros y los financieros normalmente los cubren a los procesos inflacionarios. Entonces, digamos, el contribuyente que más paga este impuesto, pues son los pobres, que son los que tienen, en términos de su riqueza, mayor riqueza en dinero. Entonces, por eso la responsabilidad de analizar muy bien el tema inflacionario para efectos de políticas monetarias. Ahora sí, saquemos una segunda, un segundo implicación de esto. Reemplacemos esta última ecuación en la 4A, que es el señoraje, y tenemos que el señoraje, ¿qué es? El crecimiento de los saldos reales de la economía más el impuesto de inflación. Entonces, ¿por qué hay que decir esta segunda cuestión? Por un tema de claridad. Y es que normalmente uno
en los libros de macro o a veces en las explicaciones de algunas clases de macroeconomía se asimila como sinónimo señoraje e inflación. Y lo que me dice la ecuación 12 es que no son sinónimos, que señoraje tiene como uno de sus componentes el impuesto a inflación. La única alternativa para que sean iguales los dos es que estemos en estado estacionario, porque en estado estacionario el crecimiento de los saldos reales es cero, y si el crecimiento de los saldos reales es cero, pues ahí sí el señoraje es exactamente igual a la inflación. Pero hay que tener cuidado porque en algunos libros de texto y en algunas explicaciones se asimila que señoraje es impuesto a inflación. Y lo que estoy diciendo es que no, que la única alternativa para que eso sea así es que que estemos en estado estacionario, cosa que es bastante complicado estar, y por tanto lo normal es que se presente la ecuación 12 y no la 14. ¿Ok? Hasta ahí el tema monetario. Entonces, a partir del próximo miércoles entramos a el tema cambiario. ¿Alguna pregunta? Cuando nos quedan unos pocos minutos, 3 minuticos. No, profesor. Profe, No, su profe. merced No, profe. aborda el tema de la inflación desde la perspectiva keynesiana en algún momento. Bueno, no. Bueno, voy a hacer una anotación entonces, porque ahorita no alcanzo al tema de la inflación desde la perspectiva keynesiana el próximo miércoles. Gracias. ¿Por ahí escuché a alguien más? ¿No hay nadie más? Entonces, nos vemos el próximo miércoles y doy una explicación sobre la perspectiva keynesiana de la inflación y entramos a política cambiaria. Está bien, entonces no va a entrar a cambiar en el parcial. Entonces, que tengan feliz día. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. No, profe, gracias. Chao. Tengo que quedarme esta más allá. Sí. Ay, pero que no para la grabación, mano.